Josué, Brenda, Manuel, Claudia y Diana, pues, muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase con los 24 alumnos que ya estamos. En la sección anterior pues hubo bastante pregunta, entonces por eso me atrasé un poquito. Necesito terminar con ustedes, pero me tienen para que lo podamos ver. Lo voy a explicar porque ya lo vieron ustedes, pero quiero explicar algunas cosas importantes, la razón de cierre igual. Bien. Para este tema, compañeros, qué bueno, Claudia, que esté ansiosa por el tema que vamos a ver hoy. Vamos a ver, a continuar con el artículo 13 del Código Notariado que estábamos o que lo dejamos pendiente aquí. Recordarán ustedes, perdón, ¿qué dicen? Bien, espero, Esme Vázquez, que ahora sí me fui a traer un vaso de agua y me quité el micrófono ahorita y no me lo había puesto, posiblemente por eso no. Bien, ya Luis me comentó eso, ¿verdad? Muchas gracias, se me había olvidado ponerme el micrófono. Bien, entonces, compañeros, les quiero comentar que estamos en el artículo 13 del Código Notariado. Nos quedamos en el numeral 4, lo vimos, ahora nos corresponde el numeral 5 de ese artículo 13. El numeral 5 dice: los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Esa es una formalidad del que dice el Código Notariado que nosotros debemos de cumplir correctamente dentro de lo que es el protocolo. Fíjense que este artículo 3 es muy importante, compañeros, porque ustedes, cuando sean notarios, tienen que cumplir con estos 7 numerales, porque es precisamente lo que va a ver el inspector de protocolos cuando le revise su protocolo y le diga, bueno, está cumpliendo con sus formalidades, está cumpliendo correctamente. Eso es lo importante, ¿verdad? Bueno, entonces dice, los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriben. Como ya vieron ustedes que dice que en los instrumentos siempre deberán, como dice en el cuerpo, los instrumentos, fechas, números y cantidades se expresarán en letras. Eso significa que todo lo que ustedes miren en cifras lo van a poner en letras. Pero la ley dice que cuando lo van a transcribir textualmente, cuando lo van a copiar textualmente, las cifras o los números que ustedes encuentren lo van a escribir tal y como se encuentre, porque es una copia textual, es una copia literal. Ustedes lo saben, han visto resoluciones, han visto autos y siempre dice con base en lo manifestado, leyes citadas y en lo que para el efecto preceptúan los artículos 4, 5, 18, 30, 36. Todo eso los tribunales lo escriben en cifras. Pero la ley dice que si se va a transcribir en la escritura pública, ahí sí se permite que se pueda transcribir textualmente, o sea que la copia debe de ser textual. Y les voy a poner el ejemplo con base en el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí les voy a poner el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? Ese artículo 324 dice que luego, después de una ejecución en vía de apremio, el juez le dará 3 días al ejecutado para que otorgue la escritura traslativa de dominio. Si no otorga la escritura traslativa de dominio, el juez la va a otorgar de oficio. Pero ¿qué es lo que dice la ley? Miren lo que dice o lo que establece el artículo 324.
dice lo siguiente. Llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará al ejecutado el término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio. En caso de que el juez, en caso de rebeldía, el juez la otorgará de oficio, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de éste. En la escritura se transcribirán el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. ¿Qué significa? El acta de remate no lleva cifras, no lleva números, mientras que en el caso de la resolución o el auto que apruebe el proyecto de liquidación va a llevar números. Entonces todo eso lo va a escribir el notario en cifras, porque la ley se lo está permitiendo de acuerdo al numeral 5 del artículo 13 del Código de Notariado, artículo 324 del Código Procesal Civil Mercantil. Y lo mismo sería a veces en los bancos cuando dan préstamos, hacen que el notario transcriba en la escritura pública, que se transcriba el acta del comité de crédito donde se le dio el crédito a la persona. Entonces el notario dice, tengo a la vista todos los documentos, ¿verdad? Así como el acta de la cesión del crédito número tal, de fecha tal, en la cual copiada literalmente dice, y ustedes copian todo el acta, pero lo van a copiar el número de finca, folio, libro, el interés, el plazo, todo eso lo van a encontrar en números, lo van a transcribir y lo van a copiar textualmente en números, tal y como aparece ahí en esto. A eso se refiere el numeral 5. Luego dice la numeración fiscal del papel sellado, o sea, numeral 6, no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen, ¿sí? Más que para la intercalación de documentos que se protocolen, o en el caso que el notario hubiere terminado la serie. Entonces, el notario tiene sus 2 hojas de papel sellado especial para protocolos, ¿sí? Y estas hojas, como les dije, lleva una numeración, 701, 702, 703 y así sucesivamente. La ley dice que le es prohibido al notario interrumpir esta numeración fiscal, pero puede interrumpirse, y tomen nota porque esto siempre lo pregunto en su examen, y yo ya les dije que a ustedes que vienen a clases, como solo termino la clase y borro el video, entonces ustedes que están en la clase les estoy diciendo, pregunto, ¿cuál es la única forma en que puede o en qué caso se puede interrumpir la numeración fiscal del protocolo? La primera dice en la intercalación de documentos. Entonces, este es el protocolo, ¿sí? Número 701, la hoja, y este es el 702. Todas las hojas traen número fiscal. Pero dice la ley que con la intercalación de documentos, o sea, la protocolización. Esta es un acta de matrimonio que yo faccioné, ¿sí? El día sábado de esta semana. Ahora la voy a protocolizar porque la ley dice que la debo protocolizar. Entonces la voy a insertar aquí entre el folio 1 y el folio 2. Y entonces dice la ley que ahí sí puedo interrumpir esta numeración fiscal y esta otra porque la estoy interrumpiendo materialmente al insertarle un acta notarial de matrimonio, un acta notarial de propuesto o cualquier otro documento que yo vaya a protocolizar. Eso significa que es el primer caso por el cual yo puedo interrumpir esta numeración fiscal. ¿Y qué otro caso dice la ley que puedo interrumpir esta numeración fiscal? Pues si llego al archivo, a la SAT y compro un lote de protocolo, me van a dar 55 hojas. De acuerdo al artículo 9 del Código Notariado, habrá un libro donde anotan que al notario Jorge Mario Álvarez le dieron hojas de protocolo de la D501 a la D555. Esta es mi serie que a mí me dieron y esta me corresponde a mí de acuerdo a lo que tengo.
¿Qué pasa cuando yo agarro la hoja D555, termino esa serie? Cuando voy a la SAT a comprar otras hojas de papel de protocolo, lógicamente esta numeración ya va por, si quieren, por 1800. Entonces me van a vender a mí una nueva serie y me van a dar de la serie de la 1801 a la de 1855. Ese es que yo ya interrumpí la serie anterior, pero son los únicos dos casos en que la ley permite al notario que interrumpamos esta numeración fiscal. ¿Sí? Bien. Por último, numeral 7 del artículo 13. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Este caso, les decía yo en la otra clase, aquí está la firma del vendedor, la del comprador, la palabra ante mí, firma del notario, y como aquí terminó la escritura, aquí donde les marco de naranja, aquí terminó la escritura, los espacios que queden en blanco, ¿sí? Y después de las firmas, el notario deberá ponerle, de acuerdo a lo que dice el numeral 7, los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con guiones. O sea, se van a llenar con líneas antes, aquí son guiones, antes de las firmas, ¿sí? Eso es lo que establece la ley. Yo les soy sincero, compañeros, muy pocos notarios hacemos eso de llenar con guiones. Se entiende que lo que trata de decir la ley es que una vez firmado por las partes el instrumento público, ya no podemos hacer ningún testado entrelineado, no podemos agregar, adicionar absolutamente nada porque ya está firmado. Eso es más que todo en cuestión de la ética, la moral del notario, que debe obligatoriamente, debe de cumplir con lo que establece la ley, ¿sí? De que después de haber sido firmado no podemos hacer ni alterar, ni adicionar, ni detestar, ni entrelinear lo que dice el instrumento público, ¿sí? Bueno, y dentro de las formalidades tenemos el artículo 14 del Código Notariado. Este artículo 14 del Código Notariado es muy importante. Les envié también su hoja de trabajo y esa es la hoja de trabajo. Es la hoja de trabajo número 4, ¿sí? Esa es la hoja de trabajo número 4 que les mandé a ustedes. Esta hoja de trabajo, pues yo la revisé, le saqué una fotocopia a una hoja de papel sellado especial para protocolo mío, le saqué esa hoja, le saqué fotocopia y luego imprimí esta carta total de pago. Es una carta total de pago, pequeño el instrumento público, solo es solicitando que liberen la hipoteca porque ya le cancelaron a mi cliente y él está pidiendo que se cancele. Por eso es una escritura pública pequeña. Para ejemplo, dice esta, es unilateral el contrato, ¿verdad? Él está pues prácticamente diciendo que libera la hipoteca porque ya le pagaron el capital y entonces eso puse de ejemplo. El ejemplo que les doy aquí es para que ustedes hagan su ejercicio y para que ustedes sepan el testado y el entrelineado. Para su examen final de ahorita, que es el 29 de mayo, por supuesto no preguntaré que hagan un testado y un entrelineado, pero como está dentro de las formalidades en el artículo 14, yo obligatoriamente tengo que explicarles. El otro semestre, cuando ustedes ya tengan que hacer en su examen una escritura, que tengan que hacer un acta, ahí sí van a necesitar testar y entrelinear, porque no van a poder borrar, no van a poder utilizar liquid paper o cualquiera de líquido, de cualquiera de sus presentaciones que tiene este líquido para borrar. Entonces tienen que saber testar y tienen que saber entrelinear. El artículo 14 del Código Notariado dice: serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados si no se salvan al final del documento. Y miren lo importante,
y antes de las firmas. Por eso es importante que antes de que firmen los clientes, ustedes lean la escritura 2, 3 veces, que sus clientes la lean y que le digan, mire licenciado, aquí usted cometió un error. Usted puso aquí que la escritura era de fecha 2013, pero realmente el licenciado es del año 2015. Bueno, entonces ya sé y voy a hacer el testado y el entrelineado. Pero también me dice mi cliente que yo le puse que la finca era de Guatemala, pero que la finca queda en Palín, por consiguiente es del departamento de Escuintla. Entonces tenemos que testar Guatemala, tenemos que testar 13 y vamos a entrelinear 15 y a entrelinear Escuintla. ¿Sí? Antes de que la firme el cliente, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta de ese error, entonces vamos a hacer el testado y el entrelineado. Si miran ustedes al final de la escritura pública, cuando ya terminamos, y dice, y firma en unión del infrascrito notario que de todo lo relacionado doy fe, entonces ahí deben de iniciar ustedes los testados. Dice, testados 13. La palabra Guatemala, punto, omítase. Entre líneas 15, Escuintla, punto, léase. ¿Qué significa o qué significado tenemos aquí o qué estamos nosotros hablando en este tema? Cuando estamos escribiendo esto, estamos diciendo que vamos a testar la palabra 13, la palabra Guatemala, y cuál es la instrucción que documentalmente está dando el notario aquí en esta escritura. Que debe de omitirse la palabra 13 y que debe omitirse la palabra Guatemala, que debe tenerse por leída la palabra 15 y debe de tenerse por leída o debe de leerse la palabra Escuintla. ¿Sí? Porque si decimos testado es porque ya no forma parte del documento. Y cuando decimos entre líneas es porque forma parte del documento. Por eso en uno decimos omítase y por eso en el otro decimos léase. Porque en uno estamos diciendo ya no forma parte, por eso debemos de omitirlo. Y en el otro decimos léase porque decimos forma parte del documento. ¿Sí? Claudia dice... licenciado, perdone, pero parte de testar se hace el entrelineado entonces, no hasta solo con el testado que aparece de último. No, el orden en que ustedes pongan testado o entrelineado, pueden poner primero el entrelineado y después el testado. Sí, eso no importa. Lo importante es que lo salven al final del instrumento público. Ustedes deben de salvarlo y al final del instrumento público salvado, sí, entonces van a poner. Claudia dice, parte de testar se hace el entrelineado entonces. Donde se testó se va a hacer el entrelineado. Si ustedes lo ven aquí, dice de febrero del año 2013. Lo que testamos fue 13 y lo que entrelineamos fue 15. Entonces, lo que vamos a decir omítase es 13 porque está testado. Y lo que vamos a decir léase es 15 porque al estar entre líneas forma parte del instrumento público, forma parte, documentalmente hablando, forma parte de este instrumento público. Por eso decimos léase y por eso decimos omítase, ¿sí? Bien, Alexi, voy a hablar en términos notariales. En principio, con su pregunta, el notario no puede anular, solamente un juez puede anular una escritura pública. Nosotros le llamamos cancelar. Entonces, lo que usted dice, es mejor cancelar. Yo digo que es mejor cancelar la escritura pública si es mucho testado o entrelineado lo que cometieron. Pero si lo pueden, si lo pueden hacer, eh, pues sí, así como está en este caso, que se puede hacer el testado y el entrelineado, pues yo les recomendaría que lo pueden hacer, ¿verdad? Como usted dice, testar sobre lo testado, pues lo pueden hacer. Sí, eso lo pueden hacer, no hay ningún problema. Me preguntaban en la otra clase también si era
En la otra clase me preguntaban si se podía, cuántas veces se podía testar. Y el testado puede ser las veces que ustedes quieran, la cantidad que quieran. No importa si primero testan lo de aquí abajo y después lo de aquí arriba, porque puede ser que primero se dieron cuenta de eso y después se dan cuenta de un error que está arriba. Pueden hacer testado, después pueden hacer un trilineado. Pueden volver a hacer un testado y volver a hacer un interlineado, siempre y cuando sea antes de las firmas de los otorgantes. Eso es lo importante. Antes de las firmas de los otorgantes deben de hacer los testados y los entrelineados, ¿sí? Eso, pero cuántas lo pueden hacer, no importa. ¿Qué cantidad? No importa, ¿sí? Eso lo pueden hacer ustedes lo que quieran. Armando, no se hace ningún tachado. Fíjense que al final del artículo 14 dice, las enmendaduras de palabras son prohibidas. Ya lo voy a explicar. Pero la respuesta para Armando es que las enmendaduras es un tachado, ¿verdad? La enmendadura es tachado. La enmendadura es borrado. La enmendadura es echarle liquid paper, ¿verdad? O es el borrador líquido. Esa es enmendadura. Y eso está prohibido. Lo que estamos facultados es para hacer un testado y para hacer un entrelineado. Para hacer el testado y se salva al final. Para hacer el entrelineado y se salva al final. Eso es lo que la ley establece y lo que la ley dice en el artículo 14 del Código Notariado, ¿sí? Yo le quisiera preguntar a Claudia si le quedó claro, porque dice, parte de testar se hace el entrelineado entonces no sé si me habla del testado o me habla del entrelineado, pero me lo puede comentar. Bien, luego compañeros quiero explicarles algo y me vengo aquí como profesor del lado izquierdo de la pizarra y les estoy diciendo como profesor. Les voy a explicar el artículo 14 como profesor y luego también les voy a hacer la referencia como profesional, como notario, del por qué no utilizamos lo que establece el artículo 14 y explico por qué. En el artículo 14 dice, serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados. Habla de adiciones, habla de entre renglonaduras y habla de testados. La ley en este caso, compañeros, empiezo por la entrerenglonadura, para mí es la palabra correcta, pero común y por costumbre notarial, el uso documentalmente hablando en el instrumento público, el uso que utilizamos es entre líneas, pero lo correcto para mí es entre renglonaduras y me explico por qué. Miren ustedes esta escritura que yo les di como ejemplo. Si decimos entre líneas, este renglón y este renglón están entre líneas, ¿sí? Entre líneas significa que entre la línea 4 y la línea 5 leemos, persona de mi conocimiento, el compareciente manifiesta hallarse en el libre. Eso que está escrito ahí está entre líneas, porque está entre la línea 4 y la línea 5. Eso significa entre líneas, ahí está entre líneas. Ahora, ¿qué dice la ley para mí correctamente? Entre renglonaduras, porque la entrerenglonadura la hacemos entre el renglón. Este que hicimos aquí, lo hicimos entre el renglón que está en la línea 10 y entre el renglón de la línea 9. ¿Sí? Por eso se dice entre renglonadura. Pero luego me vengo para este lado como profesional que ejerzo mi profesión como notario. Compañeros, hagan eso, ponerle entre renglonaduras y el banco, los bancos o en muchas instituciones, ¿y eso qué significa? Eso no se lo aceptamos. Pónganle entre líneas o no se lo aceptamos. Por eso es que comúnmente le ponemos entre líneas. Pero si ustedes me agarraron la explicación o el concepto de lo que les estoy diciendo, entendemos de que la palabra entre renglonadura es lo correcto, porque estamos poniendo entre renglón y renglón, estamos agregando nosotros la palabra 15. Y si se dan cuenta, entre el renglón 14 y el renglón 15, estamos poniendo la palabra escuintla. Pero comúnmente siempre le ponemos y siempre lo hacemos y decimos entre líneas, ¿sí?
es correcto lo que usted dice. Yo entiendo así, ¿verdad, Claudia? Que lo que usted me está diciendo, o necesariamente dentro de la escritura, arriba de la palabra incorrecta, siempre debe escribir lo correcto, siempre. Porque si no lo escribe, usted, si no escribimos la palabra correcta, por ejemplo, en el caso de, yo le puse que era finca de Guatemala, pero mi cliente me dice, licenciado, no, fíjese que la finca es de Palín, es de Escuintla. Entonces tengo que testar Guatemala y poner la palabra correcta arriba. Porque si va testado y no pongo Escuintla arriba, el operador me la va a suspender, porque si yo testé, significa omítase. Entonces me va a suspender la escritura diciendo que se omitió el departamento del libro en que se encuentra inscrita la finca. Entonces me la va a suspender porque yo no le puse la palabra correcta. Si testé Guatemala, pues lógicamente lo que tengo que hacer es testar Guatemala y entrelinear Escuintla. La palabra correcta siempre debe de ir arriba, por eso se le llama entrelínea. En la otra pusimos la palabra 13, porque la escritura era del 2013 supuestamente. Mi cliente me dice, no, es del 2015. Entonces yo testé 13 y pongo la palabra correcta del 2015. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Espero, Claudia, que ya le haya... Vamos a ver, Brenda dice... esas dos formas pueden ir separadas o siempre va una a la par de la otra. Brenda, perdone, no explico, no entiendo, perdone que no lo entiendo. ¿Esas dos formas pueden ir separadas o siempre va una a la par de la otra para hacer saber de la corrección o del error? Pues yo voy a entender, Brenda, que lo que usted me dice pueden ir separadas o siempre va una a la par de la otra para hacer saber de la corrección o del error. Pues yo entiendo. Y creo que lo que usted me trata de decir es esto de testado. De testado. La palabra, nosotros testamos la palabra 13. Y siempre tenemos que continuar diciendo omítase. Y en entre líneas tenemos que poner entre líneas la palabra 15 y leas. Debe de ir seguido. Pero puede ser al revés. Podemos poner primero entre líneas 15 y después testados 13, omitas. No sé si eso era lo que usted preguntaba, Brenda. No sé si eso me preguntaba Brenda. Bueno, ahora, compañeros, lo importante quería comentarles a ustedes. Hay otra cosa muy importante y esto lo tienen que saber ustedes porque se los pueden preguntar algún día. Miren pues, aquí dice entre renglonaduras, ya les expliqué. Para mí lo correcto debería ser entre renglonaduras, pero todos utilizamos entre líneas. Pero luego dice las adiciones. Si alguien les pregunta qué son las adiciones, ustedes pueden adicionar. Por supuesto, eso lo dice la ley, pero no se los van a aceptar, ¿verdad? No les van a decir, es que esto no se usa común y corrientemente, la costumbre no es esa, así que póngale entre líneas, ¿sí? ¿Sí? Bueno, gracias, Brenda. Entonces, las adiciones solo pueden hacerse en la línea 1 y en la línea 26 de las hojas. ¿Por qué razón? Porque arriba de la línea 1 no hay ni renglones ni hay otra línea. Y arriba de la línea 26 no hay otra línea ni hay otro renglón. Entonces ahí deberíamos de poner en la línea 1, si en lugar de 53 era 33, testamos 50 y entrelineamos 30. Ahí debería decir adicionado 30, ¿sí? Adicionado 30, léase. Testado 50, omítase. Adicionado, porque en la línea 1 no hay línea arriba ni tampoco
hay renglón. Y en la línea 26 no hay línea 1, no hay línea arriba, ni tampoco hay renglón. Por eso se le llaman adiciones. A la línea 1 y a la línea 26 se le llamaría adición. Pero me pongo, eso le digo como profesor, ¿verdad? Aquí. Pero si me vengo aquí, compañeros, yo les sugiero que siempre en su ejercicio profesional y en el examen utilicen testado y utilicen entre líneas, que eso es lo que comúnmente nosotros lo utilizamos. Lisbeth, los nombres o datos del colegio que se dice léase y omítase, pero al final. Sí, al final, por eso dice la ley, y antes de las firmas de los otorgantes. A eso le vamos a llamar testado y entrelineado, ¿verdad? El testado y el entrelineado debe de hacerlo o deben de hacerlo ustedes de esa manera, ¿sí? Entonces, lo del colegio sí no mucho le entendí, les soy sincero. Los nombres o datos del colegio que se dice léase y omítase, pero al final. Sí, las correcciones tienen que ir antes de que firmen los otorgantes, ¿sí? Cuando yo me di cuenta del error que había cometido, entonces, antes de que firme el cliente, yo hago todos los... Y si me di cuenta de otro error, ahorita les explico, lo voy a corregir antes de que firme el cliente, ¿sí? Así que si me puede ampliar el tema del colegio, Lisbeth, o si le di bien la ampliación, la aclaración, pues lo dejamos así, ¿verdad? Bien, luego quisiera comentarles, compañeros, que en la línea 14 de esta escritura que yo les di, que tienen ustedes a la vista, en la línea 14, que les mandé a ustedes, dice folio 100 a 60. La palabra dice 100 a 60. Esa palabra está incorrecta. Lo puse así porque les explico que ustedes lo pueden corregir. Ahora se dieron cuenta que también estaba mal esa palabra, a 60. ¿Sí? Entonces, luego de haber testado y entrelineado la palabra escuintla, vuelven a poner ustedes testado a 60 entre líneas 60. Tienen que testar toda la palabra. De acuerdo a lo que dice el artículo 14, dice las enmendaduras de palabras. Eso significa que ustedes pueden enmendar o se van a enmendar palabras, ¿sí? Dice las enmendaduras de palabras son prohibidas, pero habla de palabras, no habla de letras. Entonces, no es correcto que solo testemos la palabra a. Aquí tenemos que testar toda la palabra a 60 y entrelineamos la palabra correcta, que la palabra correcta ya sabemos nosotros que es 60. ¿Qué vamos a hacer al final? Al final vamos a decir testados a 60, omitas. Entre líneas 60, leas. Eso es el tema de los testados que pueden hacer ustedes cuanto testados quieran hacer, ¿sí? Ah, ya, y ahorita sí ya le entendí. Sí. Cuando le daban notas en el colegio, es cierto, o escribían mal su nombre, entonces ponían testado, por ejemplo, regularmente, digamos, Lisbeth, que si lo hubieran puesto con V, entonces le ponían testado Lisbeth con V, omítase, entre líneas, Lisbeth con B, léase. Eso es lo correcto. Entonces sí le comprendí. Paola, cuando el notario no escribe en el número del DPI y ni el notario al cliente se percatan de ello, sino hasta cuando la escritura ya está hecha, ¿qué podría suceder? Puede testar aún. Mire, si el número, aquí le pusimos persona de mi conocimiento, pero si el número de DPI estaba incorrecto, ¿sí? Pero totalmente, lo pueden testar y lo pueden entrelinear. Sí, si el DPI lo pueden testar, 1656, 70.930, 0101, todo eso lo pueden testar. Y arriba van a poner 2413, 80.321, 0101, leas. Eso lo pueden testar.
Lo que yo quiero decirles y lo que es importante es que si ya está la firma del cliente, el cliente ya firmó aquí en la línea 34, en esta línea, ya no pueden hacer ningún testado entrelineado. Ya no lo pueden hacer. Ahí la única solución es hacer una escritura de ampliación en la cual hagan constar que el número de DPI del compareciente se consignó incorrectamente. Siendo el correcto, ponen el número, pero tienen que hacer una nueva escritura que se llama escritura de ampliación o de aclaración. ¿Sí? Pero si el cliente se dio cuenta que su DPI está mal escrito aquí antes de que él firme y usted tiene todo el espacio aquí para poner testado 1656, 80430, 0101, omítase. Entre líneas, 24.380, 80.141, 0101, léase y usted ya corrigió el error. Pero es antes de que le firmen los clientes. Una vez firmado, si el cliente le firme la línea 35 y usted solamente tiene esta línea para testar, no le va a caber todo el testado ni todo el entrelineado. Entonces tendría que firmarla al cliente o mejor la cancela. Si no la ha firmado el cliente y no le queda espacio, cancela. Pero si ya le firmó, tendría que hacer una nueva escritura de ampliación. ¿Sí? Es gramaticalmente, Lisandro, si entiendo su pregunta. Dice, a palabras se refiere significado gramatical, sí. Palabras, sí, no ortográficamente. O sea, no podemos testar, como yo le decía, 60, no podemos testar. Es que yo he visto que algunos notarios testan la palabra a, pero no es la palabra a. Lo que se va a testar es toda esta palabra, gramaticalmente hablando, ¿verdad? La palabra 60, toda esa palabra, ortográficamente, ¿sí? Bueno, entonces, compañeros, hacen ustedes su ejercicio y tendrían que poner al final de la escritura testados a 60, entre líneas 60, leas. ¿Sí? Ahí es como lo van a corregir. Es correcto, Claudia. En la otra sección me preguntaba a mí alguien que si podía testar, que si había, digamos, cantidad de palabras para testar, yo les decía que no. La única anécdota que yo tengo es un director del Bambi, puso en su cartel una vez en el Bambi, puso: señores notarios, se les informa que más de 20 testados deberán de cancelar y hacer nuevamente la escritura. Entonces hubo mucho malestar, inconformidad, y como a los 6 meses pues quitaron esa disposición y no había, porque no había ningún fundamento para eso. Así que ustedes pueden hacer la cantidad de lo que sea, ¿verdad? Entonces, en el caso que dice Claudia, yo le decía, lo mismo me preguntaron en la otra sección. Si es mucho el testado que usted necesita hacer, o sea, le puso la finca incorrecta, no era la, por ejemplo, la 4120, folio 130, usted puso incorrecto, entonces tendría que testar 4120, folio 120 del libro 414 de Guatemala, y entonces le va a quedar exageradamente grande el testado. Pues si es una hoja y media, cancela la escritura número 5 y la vuelve a hacer y la repite ya correctamente, ¿sí? Ahí ya la repite usted correctamente, ¿sí? Eso lo puede hacer. Si usted la quiere que le salga bien. Ahora, si le queda espacio, si tuviera todo este espacio porque su cliente no ha firmado, usted puede hacer su testado y entrelineados en todo este espacio, miren, en todo esto, aquí. Y luego, así aquí, pone la firma de su cliente y ante mí la firma del notario. Y todo esto podría ser testados y entrelineados. Ahí no hay ningún problema. Lo único va a ser, digamos, que su cliente se va a dar cuenta de todo el error que usted cometió, ¿verdad? Entonces yo diría, prefiero cancelarla y volver a hacer la escritura. Hay algo muy importante ahora, los testados y entrelineados, hasta que usted se haya visto porque lo omitió, pero regularmente ahora con esa tecnología que tenemos, lo mejor es
imprimir la escritura en una hoja de papel bond y dársela uno a su cliente, que la lean, que todo. ¿Está usted de acuerdo con la escritura? Sí, entonces ya la pueden poner en protocolo. Ahí van a, digamos, a disminuir la cantidad de errores que pueden haber. Pero puede hacer que cuando esté impresa, se la da a su cliente, la vuelve a leer. Mire, licenciado, perdone, pero aquí me puso mal esto. Entonces puede testar y entrelinear. Eso sí lo puede hacer. No, es que dice, las enmendaduras de palabras son prohibidas. Ahorita ya le comprendí su pregunta. ¿Cuáles son las palabras que son prohibidas entonces testar? No hay prohibición de testar. Lo que hay prohibición es de enmendar. Dice, las enmendaduras de palabras son prohibidas. Las enmendaduras de palabras, por ejemplo, Guatemala. Esto es prohibido. Esta es una enmendadura. Eso es prohibido. Echarle liquid paper a la palabra Guatemala es prohibido. Agarrar un borrador de tinta, de escobita, y que usted empiece a borrar y a borrar y a borrar en el protocolo y logró borrarlo. Esas son las enmendaduras. Eso es lo prohibido que yo le estoy diciendo. Por eso dice las enmendaduras de palabras. Pero lo que yo le estoy explicando es que enmendar de esta forma cualquier palabra es prohibido. Lo que tiene que hacer es esto. Testar, pero ponerle así, testar y entrelinear. Esto lo puede hacer. Cualquier palabra la puede testar, cualquier palabra la puede entrelinear. Lo que es prohibido es que haga así, porque esto sería, enmendar sería como un tachón, como pasarle liquid paper, ponerle aquellos, o con un borrador de tinta o de escobita, usted va a borrar, eso es lo prohibido. Por eso dice, las enmendaduras de cualquier palabra es prohibida, enmendadura. Pero el testado y el entrelineado de cualquier palabra, eso sí es aceptado. Es correcto. Por ejemplo, que el DPI fuera 2100, 80,000, 80,000 y 0,101. Entre paréntesis, usted le puso 2300, 80,000, 80,000, 80,000, 0,101. Esto está incorrecto, pero el número correcto es 2100, 80,000, 0,101. Ahí, si lo correcto es esto, lo deja usted así. Ahora, si lo correcto es esto, entonces tendría que aquí testar 2100 y poner 2300. Entonces usted ya puso correcto 2300, 80,000, 0,101. 2300, 80,000, 0,101, ya testó y entrelineó correctamente. Eso sí lo puede hacer, ¿sí? De esta manera. Y como usted dice, tendría que atenerse uno a lo escrito en letras, ¿verdad? Bien. Sí, siempre y cuando, ¿verdad? Haya discrepancia entre lo escrito en letras y lo escrito en números. Si lo escrito en letras es lo correcto, se puede dejar así, ¿verdad? Ahora, si no, pues yo les diría, mejor testamos lo escrito en números, ¿verdad? Se va a testar lo escrito en números y que quede lo escrito en letras. ¿Qué es lo correcto? Que se quede correcto. Y lo escrito en números lo testa y al final dice, testado, todo lo que escribió en números, omitas. Y ahí se queda, ¿verdad? Ahí lo dejaría usted para que quede correctamente.
Muy bien. Bueno, entonces, esos son los testados, esos son los entrelineados que ustedes tienen que hacer. No importa cuántos entrelineados que tengan que hacer ustedes. Y por favor, en este como ejemplo, deberían de hacerlo ustedes con su máquina y poner testados a 60 omitas. Entre líneas 60 leas, que es lo que yo les dejé para que ustedes puedan verificar el tema este de los testados y de los entrelineados, ¿sí? Este es testado y entrelineado. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, compañeros. Por eso les decía en la otra sección, pues, un poquito de más tiempo por las preguntas. Me quedaba, pues les quería comentar en la otra sección, me platicaba alguien que qué ocurría si en un nombre había un número. Entonces yo les decía que nunca había visto eso y de verdad que en el ejercicio de mi profesión nunca había visto eso de un número. Sin embargo, el compañero pues me dijo que él creo que viaja mucho y en uno de los departamentos se encontró alguien que se llamaba CR7, así, Abimael. Entonces yo le decía que definitivamente aquí habría que ponerle CR7 cuando ustedes lo escriban. Y entre paréntesis le ponemos CR7, ¿sí? Y entonces, lógicamente, me preguntaba él que qué pasa si había que testar el número. No, aquí se pone CR7 porque dice todo lo que sean números se escriben en cifras. Entonces, si aquí está 7, le tenemos que poner CR7, ¿verdad? Igual como yo les explicaba cuando me preguntaron con este ejemplo, yo les explicaba, tenía mi cliente que su apellido era Lemus R. Yo no le ponía punto, pero yo lo mandé así al al registro de poderes para inscribir mi mandato y me lo suspendieron. Y me pusieron que de acuerdo al artículo 13, numeral 4, no se puede poner, no, que de acuerdo al artículo 13, numeral 1, no se pueden utilizar abreviaturas, pero el apellido de él era R. Entonces tuve que hacer una ampliación en la cual hice constar que el apellido R que el apellido R era un apellido. ¿Sí? Posteriormente, cuando era mi cliente, entonces ya le ponía yo entre paréntesis, R es apellido. ¿Verdad? Para que no hubiera problema. O si no, lo que hacía era que el DPI le sacaba fotocopia y lo adjuntaba yo en el instrumento público, en el testimonio, para que no hubiera problemas con este tema, ¿verdad? De que R es apellido. Pero son situaciones, yo decía en la otra sección, yo nunca lo había visto esto, pero él me comentó que existe inscrito una persona que se llama CR7 Abimael. Entonces yo le decía que en ese tema habría que escribir CR7 de esto, ¿verdad? Pero bueno, esos eran los comentarios que teníamos en la otra clase. Bien, luego tenemos, compañeros, la razón de cierre. Hoja de trabajo número 2. Yo se las mandé a ustedes. El artículo 12 del Código de Notariado dice el Código de Notariado, ¿verdad? Lisandro, fíjese, Lisandro, que el ponerle R, yo le sugerí a la directora del archivo, era una directora que estaba ahí, y me dijo que realmente no, porque, y yo le doy la respuesta así, ¿verdad, Lisandro? Porque R, la R es su apellido. Entonces, en los números sí los tenemos que trasladar, o sea, las cifras y cantidades sí las tenemos que trasladar en letras. Pero la ley no dice que la letra se debe trasladar a letras, ¿verdad? Porque si la R es R, el apellido es R. Ponerle R, pues realmente entonces dirían que su apellido es Lemus R, E-R-R-E. Y correctamente su apellido es solamente la R. Entonces yo le sugería, mire, y si le ponemos entre paréntesis, no, licenciado, porque ese no es su apellido. Si su apellido es solamente R, es R.
¿Sí? Entonces, el 20, el número 20, sí lo vamos a escribir como 20. Pero la R, no, la ley no dice que las palabras deban de escribirse en letras, ¿verdad? Entonces, eso definitivamente, le entendí lo que usted me dijo, pero no se podría, Lisandro, eso no sería correcto dentro del protocolo. Si se colocó finca 5 en varias líneas y era finca 10, se coloca solo una vez. No. Si usted le puso, por ejemplo, ¿verdad? Le puso Paz y él era de apellido Pasos, entonces usted testó 5 veces en todo el protocolo, testó 5 veces la palabra paz y entrelineó 5 veces la palabra pasos, tiene que poner testados, paz, 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 entre líneas, pasos, 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 léase, ¿sí? Todo lo que usted teste, todo eso debe de ir. Yo decía, y lo decían en tono de anécdota, lo que me pasó, un compañero en una escritura que me hizo, puso, como testó mucho, me puso todo, testados, todo lo tachado, omítase, pero eso no es correcto, ¿verdad? Así es, si usted testó 5 veces paz, tiene que testar 5 veces paz, escribir 5 veces paz y entrelinear 5 veces pasos, ¿sí? No puede poner solo una vez paz, no. Si usted repitió la palabra o el apellido de él 4 veces, las 4 veces debe poner paz. Muy bien, entonces espero 5 segundos si hay alguna otra pregunta, compañeros, para continuar con lo de la razón de cierre. Bien, la razón de cierre, compañeros, está contenida en el artículo 12. Les mandé la razón de cierre en la hoja número 2 de trabajo para que ustedes la tengan y ustedes vean cómo es una razón de cierre. ¿Puedo preguntar? Sí, cualquier cosa se me ocurre preguntar de la razón de cierre, ¿verdad? Cómo se abre el protocolo, ya les expliqué a ustedes, y cómo se cierra el protocolo, pues se cierra el 31 de diciembre, ¿verdad? Ahora, la razón de cierre contendrá, se los escribí aquí literalmente como dice la ley, lo dice literal a lo que dice la ley, por eso no les puse en la ciudad de Guatemala, la ley dice la fecha, ¿sí? El número de instrumentos autorizados, razones de legalización y actas de protocolación, número de folios que se compone, observaciones y la firma del notario. No dice sello. Entonces, por eso empecé yo el 31 de diciembre de 2025. Estamos cerrando el 2025. El ejemplo es del año 2025 porque el 2026 no ha terminado. Notario, procedo a documentar la presente razón de cierre del registro notarial a mi cargo, correspondiente al presente año, el que está compuesto por 4 instrumentos públicos autorizados, distribuidos de la siguiente manera. 1. 3 escrituras matrices. 2. Un acta de protocolización. El referido protocolo se compone de 11 folios. El infrascrito notario hace constar que canceló una escritura matriz. B. Que cierre el registro notarial a su cargo en la presente fecha, en fe de lo cual firmo la presente razón de cierre. Va la firma, no va el sello, la ley no dice sello, solo la firma y eso ya es la razón de cierre. Ahí ya el notario dijo que hizo 152 instrumentos. Solamente 152 instrumentos deben aparecer en el protocolo del notario, en la razón de cierre. ¿Sí? Y luego, compañeros, viene el índice. El índice del protocolo tiene 5 columnas y tiene que coincidir la razón de cierre con el índice del protocolo. ¿Sí? Entonces, el índice dice: el índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor al empleado en él y contendrá en columnas separadas. ¿Cuánto vale la hoja de papel sellado especial para protocolos actualmente? Vale 10 quetzales.
Lo que refiere este artículo es que el índice se extenderá en papel sellado del mismo valor. Como ya no hay papel sellado para hacer el índice, de acuerdo a esto tendríamos que tributar 10 quetzales de timbre fiscal por cada hoja del índice. Sin embargo, la ley especial prevalece sobre la general y la ley especial con respecto a impuestos, ¿sí? Con respecto a impuestos es la ley del timbre. Y la ley del timbre dice en el artículo 7, en el artículo 5, numeral 7, dice índices 50 centavos por cada hoja. Entonces, lo que va a tributar el notario, y si lo preguntara en el examen, lo que va a tributar el notario es 50 centavos por cada hoja. No atendemos lo que dice el artículo 15, sino que atendemos lo que dice el artículo 5, numeral 7 de la ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos. Bien. Armando, muy bien. Su pregunta es muy importante. Tengo que explicarles en la última clase, me queda empastado, atestados, que eso es rapidísimo. Me queda el depósito del protocolo, el protocolo del notario fallecido, que es que tenemos que hacer con el protocolo del notario fallecido. Pero recuérdense algo importante. El protocolo del notario fallecido dice, me voy a adelantar para explicarle al compañero lo que dice. Dice, eh, en el caso de incumplimiento de la persona en cuyo poder esté el protocolo de un notario fallecido, o sea, si mi esposa, mis hijos o cualquier persona, ¿verdad? En cuyo poder esté el protocolo del notario, dice, el notario deberá, esta persona, el artículo 23 dice, los albaceas, herederos o parientes o cualquier otra persona que tuviera en su poder el protocolo de un notario fallecido, lo depositará dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento. Si no, si no lo entrega, dice el artículo 25, en caso de incumplimiento de la persona en cuyo poder esté el protocolo del notario, el juez de primera instancia, sí, jurisdiccional o requerimiento del director, podrá hacer uso de los apremios legales para hacer la entrega. ¿Sí? Los apremios legales, la ley del organismo judicial lo dice cuáles son, ¿verdad? Apercibimiento, multa y conducción personal. Esos son los apremios que podría utilizar un juez para que cumpla el albacea, la esposa, cualquier pariente que tenga el protocolo para que lo entregue. Y dentro de las atribuciones de la directora del Archivo General de Protocolos está cumplir con el cierre del protocolo de los notarios fallecidos. Entonces, cuando le llegue a la directora ese protocolo, será la directora la que tendrá que ser la razón de cierre de ese notario que falleció. No es necesario que sea otro notario, sino que lo va a hacer la directora porque prácticamente todo las funciones que le correspondían al notario fallecido se le trasladan a la directora del Archivo General de Protocolos. ¿Sí? Y Lisandro, fíjese que no le entendí su pregunta. Dice que AET, disculpe, índice. Que AET, disculpe. Tal vez me dice esa palabra AET punto. Y le puedo corresponder con la respuesta. Perdone, Unice, pero no voy a dejar grabada la clase. Mil disculpas. Yo sé que justos pagan por pecadores, pero mire, esta clase tengo 136 alumnos y no llegó ni a 60 alumnos. En la otra clase llegué a 62 alumnos. O sea, está viniendo menos del 50% a las clases. Y a mí me interesa que estén en clase, compañeros. Les pedí que estuvieran en clase estos 2 últimos días, así que de verdad, Eunice, lo lamento mucho, pero solo termino la clase y voy a borrar la clase.
el artículo del índice, Lisandro, es el número 15, es el artículo 15. Muy bien. Entonces, importante, ¿verdad? Lo del índice. El índice del protocolo se extenderá y dice contendrá las columnas siguientes. Si en su examen les pregunto, o en falso y verdadero, si dijera, el índice del protocolo por cada hoja utilizada en él deberá de pagar la cantidad de 10 quetzales de acuerdo al artículo 15 del Código Notariado, saben ustedes que eso es falso, ¿verdad? Bueno, el índice del protocolo debe de corresponder con la razón de cierre. Dice que tiene 5 columnas. Número del instrumento es la primera columna. Luego dice lugar y fecha. Lugar y fecha dice Guatemala y la fecha. No le ponemos a cada recuadro, no le vamos a poner el año. ¿Por qué? Porque al principio dice índice del protocolo del año 2025. Entonces, dice, columna número 3, nombre de los otorgantes. Columna número 4, el objeto del instrumento público. ¿Cuál es el objeto del instrumento? Y el folio, fíjense, folio en que principia. Por eso les dije a ustedes la vez pasada y les comenté a ustedes cuando si tienen su hoja, porque yo se las mandé, digamos, instrumento público número 1 comienza en el folio 1. No hay para dónde. Siempre debe de ser folio 1 la escritura número 1. Luego, en la escritura número 2, inicia en el folio 3. La escritura número 3 está cancelada. Entonces, utilizamos estas dos columnas para poner la palabra cancelada. No nació a la vida jurídica y entonces la tenemos cancelada, pero está en el folio 5. ¿Sí? Como la escritura cancelada está en el folio 5, ¿sí? Solamente en su anverso, solamente una página y la cancelamos. Entonces, la escritura número 4 del 8 de agosto, que es un acta de protocolización de matrimonio, inicia en el folio 5 en la parte de atrás. Por eso le ponemos 5B, que significa 5 vueltas. Eso es la escritura 4. Y como el acta de protocolización la hago yo, porque la ley dice que yo debo de protocolizar el acta, entonces como es un acta de protocolización, entonces yo la voy a protocolizar. ¿Quién es el que otorga? Es el nombre del notario. No es correcto que le pongamos el notario, por mí ante mí, el infrascrito notario, porque dice nombre de los otorgantes. ¿Cuál es el nombre del que otorga ese instrumento público? Jorge Mario Álvarez Quiroz, que es el notario. Por último, escritura 5, préstamo con garantía hipotecaria. La ley dice y el código dice folio en que principia. Eso significa que la escritura número 5 comienza en el folio 6, pero utilizamos el folio 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Por qué razón? Porque la razón de cierre dice que consta de 11 folios. Entonces significa que la escritura número 5 utilizó el folio 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Y con eso cuadra nuestra razón de cierre con lo que es el índice del protocolo del notario. Esas son las columnas que deben contener. Algo importante también es que en el índice sí se pueden utilizar cifras y abreviaturas, ¿sí? Ahí sí pueden utilizar cifras porque la ley lo permite. En el artículo 15, en su parte final, dice, en el índice podrán usarse cifras y abreviaturas, ¿sí? Eso es entonces el tema que teníamos el día de hoy.
Si no tienen alguna pregunta, compañeros, pues daríamos por terminada la clase. Hoy les tomé 15 minutos más de su tiempo, pero como hubo muchas preguntas, me interesa que haya muchas preguntas, me interesa que ustedes participen. Y a estos 60 alumnos que estuvieron hoy, pues mi agradecimiento de verdad porque están en clase. No se van a arrepentir de haber estado en estas clases. Les estoy diciendo hoy un par de preguntas que van a venir en el examen. Ya tomé la decisión, van a hacer 15 preguntas a 2 puntos cada una para que el margen de error en cuanto a la respuesta sea un poquito mejor. Así que muchísimas gracias, compañeros, nuevamente por su tiempo, por sus comentarios, por su participación y pues con la expectativa de Claudia espero que hayamos aprendido bastante hoy de lo que es el tema del protocolo. Muy feliz noche, compañeros.